En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos en el estudio del libro de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan. Estamos en el capítulo 18, donde Juan escribe respecto al apresamiento de Jesús y su juicio delante de los religiosos israelitas, los sumos sacerdotes, y también cómo ellos entregaron a Pilatos a Jesús para que Jesús pudiera recibir del labio de Pilato la sentencia de muerte. Entonces, ellos, los religiosos de Israel, los sumos sacerdotes y también miembros del Sanedrín, ellos no entraron al pretorio porque no querían contaminarse. Según ellos, entrando en casa o en cualquier lugar público gentil, no les era lícito porque según ellos iban a contaminarse. Entonces Pilato volvió a entrar después de indagar por qué razón había sido entregado Jesús a él para que él lo interrogara y lo juzgara. Entonces, dejándolos afuera, Pilato volvió a entrar al pretorio y habló con Jesús y le dijo, o le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? No sabemos si en verdad Pilatos conociese las profecías respecto al Mesías. Probablemente no. Pero quizás Pilato pregunta esto porque, como le habían dicho los judíos de que Jesús se hacía rey, para que Pilato entonces pudiera castigar a Jesús con la muerte y acusarlo por sedición. Entonces, él pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es indudable de que Pilatos no lo decía por sí mismo. A él nunca le interesó los asuntos de los judíos. ¿O te lo ha dicho otro de mí? Entonces, cuando Jesús pregunta a Pilatos esto, en el verso 35, Pilatos responde a Jesús, ¿soy yo acaso judío? En esta expresión, ¿soy yo acaso judío? ¿Cómo voy a saber de esto si ustedes tienen sus leyes, sus costumbres y tradiciones religiosas? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Ahora, cabe aclarar que no era la nación que había entregado a Jesús, era la élite religiosa y política la que gobernaba el pueblo de Israel, que estaban entregando a Jesús porque no les convenía que el pueblo proclamase y declarase que Jesús era el Mesías, porque le temían al Imperio Romano que pudieran atacarlos
y pudieran destruir el templo y pudieran destruirlos a ellos. Por sus propios intereses es que querían matar a Jesús y entregaron a Jesús por eso a Pilato. Pero no es el pueblo, sino los representantes del pueblo los que querían matar a Jesús. Entonces el Señor dice, ¿qué has hecho? Respondió Jesús respecto a la pregunta de Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? En el verso 36 Jesús responde, habla de la naturaleza, habla del origen y de la autoridad de su reino. Y él dice, mi reino no es de este mundo. Aquí es un punto. No tiene origen en la forma de autoridad mundana ni origen humano, porque ya está determinado desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo iba a venir a esta tierra, a este mundo, que iba a morir por los pecados de su pueblo y que iba después de esto, después de su resurrección, iba a venir otra vez para reinar. Así que el origen de este reino no es terrenal. Mi reino no es de este mundo. Luego declara para que Pilatos comprenda que él no es una amenaza para el Imperio Romano en ese tiempo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí se habla que Cristo fue entregado a los judíos y que Dios permitió esto, aunque su reino no es de este mundo. Si hubiese sido de este mundo, en esos 3 años y medio que Jesús maravilló al pueblo de Israel, que hizo milagros, prodigios, sanidades, que resucitó muertos, que hablaba como ningún otro hombre hablaba, que le obedecía a la naturaleza misma cuando el Señor le hablaba a la tempestad y a los vientos. Si el Señor hubiera utilizado todos esos milagros y manifestaciones divinas, Él hubiera formado un ejército. Y con ese ejército hubiera peleado contra sus enemigos, que eran la élite judía, o hubiera también peleado contra el Imperio Romano y hubiera establecido un reino terrenal y un reino hecho por los hombres. Pero no, de ninguna manera. Es el rey que Dios ha establecido desde la eternidad y que en un momento de la historia Él vendrá otra vez para reinar. Eso le está aclarando el Señor Jesús a Pilatos. Dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero Pilatos seguramente no entendió ni comprendió lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces en el 37, el Pilato responde a estas palabras del Señor. Luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y las siguientes palabras ya Cristo declara que ciertamente Él es rey. Yo para esto he nacido, para ser rey. Él fue enviado. ¿Recuerdan ustedes las palabras del ángel Gabriel
cuando habla con María, que le dice que Dios le va a dar a su hijo Jesús, el reino de David, su padre, y que su reino será para siempre. Aquí Jesús ya está hablando de una manera clara a Pilatos. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Por eso los villancicos en este tiempo de Navidad hablan del niño en el pesebre que será rey y que es rey. Y que es un rey de reyes y señor de señores. Para esto he venido al mundo, para ser rey, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Él plantea una pregunta. ¿Qué es la verdad? La verdad que todo ser humano busca. La verdad de la cual hablaron los filósofos, los disputadores de este mundo, como dice Pablo a los Corintios. La verdad que ha buscado el ser humano desde que el hombre es consciente de que está en este mundo. Esa verdad es Cristo, que es el creador de todo cuanto es y existe, que es el sustentador de todo lo que Él hizo. Esa es la verdad. Jesucristo había dicho a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que declaran los salmos respecto a Dios, que es la verdad. Y todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento da testimonio de la verdad. Y Pilato respondió, ¿qué es la verdad? Pero no esperó que Jesús le aclarase qué es la verdad. Jesús pudo haberle dicho, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Pilatos no tenía interés en verdad en los asuntos judíos y no tenía interés en cuanto a la teología bíblica de la palabra de Dios, que en aquel entonces era el Antiguo Testamento. Él no tenía interés alguno de saber qué era la verdad. Solo pregunta, ¿qué es la verdad? Y luego se desentiende. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, porque los judíos no podían entrar al pretorio, no querían contaminarse. Entonces salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él delito alguno. Era lógico, era lógico. Pilatos no encontró delito alguno, ni nada digno de muerte en Jesús. Ve usted que ellos apelan al tribunal del Imperio Romano, representado en este momento por el procurador romano Poncio Pilato. Y el procurador Poncio Pilato, que representa la autoridad legal del imperio, porque ha sido nombrado por el imperio como procurador, él declara que no haya delito alguno en el Señor. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis las costumbres de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Aquí Pilatos está declarando que Jesús es el rey. Y Pilatos nunca tuvo intención de declarar culpable a Jesús. Él respondió siempre, no hallo delito en él. Y forcejeaban y perseveraban los judíos
en declarar a Jesús como un delincuente. Pero Pilato decía, yo no encuentro delito alguno en él. Y para poder liberar a Jesús, según la lógica de Pilato y todos nosotros hubiéramos pensado lo mismo si hubiéramos estado en la posición de Pilatos. Jesús representaba lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buena fama, lo de buen nombre. Jesús representa a Dios, Él es Dios. Él nunca pecó. Él representa lo que es lo justo, lo inocente, lo puro. En comparación con Pilatos, en comparación con Barrabás, cualquier persona con sentido común hubiera declarado, suelta y libera a Jesús y condena a Barrabás. Esa era la lógica de Pilatos para poder liberar a Jesús. Les dice, pero vosotros, versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, un reo en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Esa costumbre de soltar a un reo en la Pascua probablemente significaba que habiendo el pueblo de Dios habiendo sido liberado a través de aquel rito que Dios había establecido que se comieran el cordero pascual, Dios había redimido de la esclavitud al pueblo judío, a Israel, a través precisamente de aquel cordero cuya sangre había sido puesta en las puertas de las casas de los israelitas. Es probable, no me consta ni a nadie le consta, que pensando en esa liberación y en la gracia de Dios, tal vez los judíos habían dicho que en esa época de la Pascua se podía liberar a alguien para demostrar así cómo Dios había liberado al pueblo de Israel. Es probable que esa era lo que había establecido esa costumbre. Vosotros, le dice Pilatos a los judíos, a los dirigentes, ustedes tienen la costumbre de que yo os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Era un ladrón, un salteador, un delincuente, un maleante. Ahora, la lógica de Pilatos es esta. Si yo les planteo esta alternativa, entonces ellos van a elegir a Jesús. El problema es que los que estaban afuera del petróleo, del tribunal romano, los que estaban afuera eran los que habían entregado a Jesús y deseaban que Jesús muriera. Así que al preguntarle a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los miembros del Sanedrín que gobernaba al pueblo de Israel, era lógico que pidieran la muerte de Jesús y liberaran a un ladrón. Pero también en forma simbólica podríamos interpretar este pasaje en el hecho de que ciertamente Cristo murió por nosotros, los pecadores.
que no éramos dignos de ser salvos, sino que por la gracia del Señor, el Señor nos salvó, entregando a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Podríamos incluso especular de esa manera. El asunto es que ellos escogieron a Barrabás y pidieron la muerte y crucifixión de Jesús. Dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Ve usted cuántos intentos hizo Pilatos para liberar a Jesús? Pero hay algo, hermanos, estaba establecido desde la eternidad pasada que Cristo era el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque no exime de culpa ni a Pilatos ni a los dirigentes judíos, ya estaba establecido que Cristo tenía que morir en una cruz para que se cumpliese todas las profecías y para que el Señor derramase su sangre y diese su vida en precio de nuestra liberación. Y nosotros pudiéramos ser liberados por la sangre de Jesús y por su muerte en una cruz. Mañana vamos a seguir hablando de esto. Yo lo espero a usted para que sigamos analizando qué es lo que sucedió respecto al juicio que se le hizo a Jesús en el pretorio y el juicio que se le hizo a Jesús también por los judíos. Hasta mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Lo espero mañana. Su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.